El Recurso, podcast educativo de Manel Ribes y Al. Ahora Golden Mac Edu te da la oportunidad de probar el iPad en tu centro educativo gratis. Escribe a educación@catuin.com o entra en catuin.com/educación y solicita tu kit. Hola chicos y chicas recursillistas, una semana más aquí en nuestras charlas del Recurso, un programa que hacemos Alf y Manel Ribes sobre innovación educativa, tecnología y todo lo que tenga que ver con el mundo de la formación y el aprendizaje. Y esta semana el abuelo Alfonso no está, no puede estar en todos los sitios a la vez, así que hemos creído oportuno tener aquí a dos personas para formar la Santa Trinidad, el triunvirato, el tricornio, o como queráis llamarlo, porque tenemos otra vez a Manolo y a Carlos, porque no puede haber un 2 sin 3, en este caso, hablando de los temas que últimamente tenemos en la boca y en la mente muchos de los docentes que estamos dando clase y muchos de los pedagogos, que no pedagogos, eso que quede muy claro, también peleando en las redes como debe ser. Así que, si no sabéis todavía de qué vamos a hablar, por el título sí que lo tenéis que tener claro, pero hoy vamos a hablar de las pandemias de prohibiciones. Y la pandemia de prohibición más grande que tenemos hoy en día es la de la tecnología. Así que buenas tardes, buenas noches, buenos días, Carlos y Manolo, ¿qué tal estáis? Pues aquí encantados, Manel, de estar con vosotros otra vez y con Manolo, que siempre es un gran placer. Yo estoy ya como en mi casa, o sea, os reconozco que si no, me falta algo, si no os veo a lo largo de la semana, me falta algo. Muy bien, aquí estamos. Pues ya tenéis la primera pregunta. ¿Vivimos en tiempos de pandemia de prohibiciones? ¿Empiezas tú, Carlos, yo o cómo va esto? Empieza tú, que... Bueno, yo creo que la respuesta es, bueno, un poco que sí, ¿no? A mí me parece que lo que hemos hablado otras veces, ¿no? Yo creo que cualquiera que nos escuche puede entenderlo. Son tiempos muy convulsos en todos los sentidos, de mucha incertidumbre. Esto de la incertidumbre es ya un lugar común, ¿no? Un término manío si queréis, pero es verdad, es real, ¿no? Y creo que en esos tiempos es más fácil que todo asuste, que el mundo que tenemos a nuestro alrededor pues nos resulta más difícil de comprender. Y ahí hay un sentimiento inherente a la vuelta a valores y a maneras de vivir antiguas, ¿no? Ayer hablaba con mis padres, que están jubilados ya, mi padre además maestro de escuela, y me decían, es que como con los valores de la familia de antes, ahora ya es otra historia, ¿no? Entonces hay un poco de ese sentimiento y claro, la manera de tratar de encauzar las formas de vivir que se aproximen a las que tú eran cercanas para ti, pues tratar de ponerle puerta al campo. Y en este caso son las prohibiciones. Y en este caso concreto, pues yo creo que hablaremos de las tecnológicas, ¿no? Pero sí, yo creo que por ahí van los tiros, ¿eh? Carlos, ¿tú ves algún atisbo de positivismo en estas prohibiciones o todo lo que hay es negativo? Bueno, no lo quiero ver así en positivo o en negativo. Es cierto que vivimos una ola reaccionaria socialmente. Ya llevamos unos cuantos años, no es de ahora. De hecho, podríamos decir que llevamos varias décadas incluso de cierto, como mínimo un conservadurismo, ¿no? Pero yo diría también una cierta reacción. En el ámbito educativo, que es como ya hemos dicho en esta larga serie de conversaciones que tenemos aquí los cuatro, pues vivimos tiempos también de reacción, vivimos tiempos de lucha cultural y de reacción. Y es un campo de batalla en el que cada uno trata de situar algunas ideas importantes. Con este tema que nos ocupa hoy, que tiene que ver fundamentalmente con la tecnología, pues o sea, esto no es nuevo. Cualquiera que haya estudiado un poquito de historia de la tecnología educativa, pues sabe cómo nos las gastamos desde hace varias decenas de años, por no decir centurias. Porque cada vez
Es que se ha dado siempre el doble discurso. Cada vez que sobre todo las tecnologías de la comunicación, cada vez que una nueva tecnología de la comunicación, que lo sabéis bien, ha aparecido, y pensemos en el cine hace 100 años, en la radio, en la televisión, en las pantallas de ordenador, pues la hemos visto, por un lado, como ¿no? como una herramienta para transformar la educación, ¿no? Y por otro lado la hemos visto como una herramienta que nos iba a destrozar lo que teníamos. Las dos, entonces este doble discurso ludita o neoludita o tecnoludita y al mismo tiempo solucionista, es decir, que me va a solucionar los problemas educativos o socioeducativos o sociotécnicos que tiene la sociedad, pues eso hemos convivido con ello desde hace décadas y mucho más. Desde luego en nuestro tiempo, lo que hemos vivido, nuestros contemporáneos hemos vivido desde los años finales de los 90, pues la gran irrupción de Internet y de los ordenadores. Y en esas estamos, ¿no? Y cuando parecía que habíamos superado la pregunta absurda de si tecnología sí o tecnología no en educación, ya algunos hemos dado ya alguna charla, ¿no, Manel? Y parecía que habíamos superado esa absurda pregunta. Y nos estábamos centrando en para qué, cómo, qué tecnología, de quién es esa tecnología, qué usos vamos a darle, ¿no? Es decir, que estábamos ya como cosas muy obvias, ¿no? Pero como que habíamos, pues de repente viene una ola, ¿no? Como un tsunami y nos vuelve a replantear a la casilla de salida, ¿no? Nos vuelve a plantear la pregunta de tecnología sí o tecnología no, como si no hubiese pasado nada, como si no hubiese habido 30 años o más de investigación en tecnología educativa, como si no hubiésemos avanzado nada socialmente, como si el mundo de hoy, en 2024, tuviese algo que ver con el mundo de 1994, hace 30, cuando nosotros pues ya estábamos, ¿no? Bueno, algunos de nosotros estábamos ya, pues adultos, fuera de la universidad y trabajando. Bueno, en esa estamos. Ahora te doy mi opinión sobre la prohibición de los móviles. Pero ¿Vamos a meter ese ya es el de escenario en lleno el que en el melón estamos. o en el charco o cómo? Sí, pero antes de entrar a los móviles, porque me parece muy bien que Carlos acaba de decir el tema de tecnología educativa, y a mí es un término que me da mucha rabia porque yo incluso en mi blog escribí una vez que el orden de los factores sí altera el producto. Los americanos llaman Educational Technology, le dan la vuelta y ponen la palabra, bueno, porque es su forma de hablar, pero aparece cuando lees primero Education, o sea, educación. Y dentro de la educación, pues estos elementos tecnológicos. Sin embargo, nosotros hablamos de tecnología y luego al lado aparece educativa. Y puede ser una tontería, pero a mí me ha pasado en alguna conversación que dices, hombre, es que están decidiendo la tecnología educativa unos informáticos que de educación saben lo mismo que el panadero, con todo mi respeto al panadero, pero es que no son personas ligadas a educación, y luego hay personas ligadas a educación porque han pasado una oposición, pero no son las personas referentes que saben de tecnología educativa, no son pedagogos, no son personas que han hecho experiencias significativas en el aula, y como son informáticos te dicen, pues tienes suerte, son profesionales. Entonces, para mí, que primero aparezca tecnología es desenfocar quiénes son los agentes que deberían estar tomando decisiones sobre esto, ¿no? Para mí, en un principio. Y decía Carlos, hace 30 años, bueno, yo en el 94 estaba currando, dando clase en un cole, en el 95 aprobé la oposición, y desde entonces no he dejado de trabajar, salvo 2 años que he estado de asesor en la administración pública, lo cual no voy a decir que haya sido inútil porque he conocido gente muy, muy interesante, pero ha sido un sinsentido que ves que aquello no sirve para nada, que no pintas nada, ¿no? Pero curiosamente, en todos estos años, dice Carlos que partimos de la casilla de 0. Yo tengo la sensación de que partimos de -10 ahora, porque ahora resulta que tienes que volver a demostrar lo que ya estaba demostrado. O sea, he recorrido para atrás más camino del que ya estaba recorrido ahora, ¿no? Y ahora mi diferencia, no sé si estaréis de acuerdo o no, una de las que encuentro es que antes, cuando tenías que convencer a alguien, partían de 0, partían de desconocimiento. Ahora muchas personas te dicen, no, es que el estudio no sé qué, el estudio no sé cuánto, y el neurólogo, este sitio, ostras, ¿qué hacemos ahí?
Claro, bueno, yo quiero, hay un par de cosas que habéis dicho los dos que me parece bueno, un par de cosas que yo creo que es necesario poner ya encima de la mesa. La primera, y en la línea de lo que decía Manel, yo me gusta llamarlo la triste historia de las TIC, porque yo he vivido ese auge, ese momento en el que todos pensábamos que las TIC iban a revolucionar la escuela y que lo iban a revolucionar todo, y venimos de una que genera un poco también ese caldo de cultivo que tú dices de la reacción, de que no se parte de cero, ¿no, Manel? Que es, pues claro, es que aquí durante mucho tiempo se ha ido diciendo que tú haciendo la misma actividad de toda la vida, pero montándolo en un Canva, utilizando un ordenador o haciendo lo que fuera, metiéndole algo que digitalizara, pero la actividad tenía el mismo sentido, es decir, ninguno, ¿vale? Lo que viene siendo digitalizar el libro, ¿no? De toda la vida, pues eso ya era la hostia de innovador porque es que te gustaba utilizando las TIC. Entonces, claro, de ahí venimos y en ese proceso, y yo imagino que tú, Manel, y tú, Carlos, también conoceré a mucho compañero y compañera que empezó súper emocionado con esto de las TIC y que poco a poco ha dicho, mira, esto yo me he sentido estafado. Y creo que la administración pública debería hacer, de todos los signos, debería hacer crítica de esto. Porque así se siguen montando muchos programas educativos, ¿vale? Entonces, yo creo que esto es un primer punto, ¿vale? Entonces, eso que tú dices, claro, esa reacción viene de esta historia. Curiosamente, y lo digo porque la última vez hablamos de la antipedagogía, los que llevamos denunciando esto desde toda la vida de Dios somos los pedagogos. Pero claro, ahora somos los que promocionamos esto. ¿Vale? O sea, esto lo dejo ahí pues por tocar un poquito las narices. Luego hay otra cuestión que yo creo que también, para mí, a mí me sirve para aclararme, es que tenemos un concepto de tecnología poco más que regular. El lápiz es una tecnología. El libro es una tecnología y en algún momento fueron nueva tecnología. Entonces, creo que desde esa aproximación, el de que la tecnología son herramientas que deben facilitarnos hacer cosas, y ahí es donde está la chicha, qué cosas hacemos y para qué la usamos, ¿vale? Yo creo que desde ahí es donde podemos empezar o sea, el debate papel o ordenador, por decirlo de alguna manera, a mí me parece, es que ya es tramposo de partida. Mire usted, no. Me niego a debatir de esto, porque las dos son tecnologías, las dos son herramientas y además, sí, son negocios. Claro, los libros de texto no son negocios, solo los de las grandes corporativas tecnológicas. Mire usted, claro. Entonces, a mí me parece que hay que empezar a situar esas cosas. Luego, yo no sé, Manel, si tú quieres que nos metamos, como tú diriges, en el tema de esto que yo llamo la cerebralización de la educación. Sí, no sé, creo que Carlos quiere añadir algo a mí, pero va por ahí el tema de cómo combatir es una palabra así un poco fea. Cómo hacemos un discurso, un relato en el que ponemos en valor el uso de la tecnología y como tú bien acabas de decir, no toda tecnología está bien utilizada, aunque utilices mucha. Sí, y yo creo que hay parte del discurso lo hemos hecho mal los que estamos en la escuela, que seguramente hemos hecho mucho fuego de artificio que realmente no mejoraba nada. También habría que pensar qué es lo que estábamos persiguiendo, ¿no? Claro. Que se supiesen mejor en las capitales del mundo, que a lo mejor para ese viaje no hacía falta esas alforjas, o puedes hacer algo muy puntual y vale, o que estabas persiguiendo con cierto uso de la tecnología, ¿no? Y estoy completamente de acuerdo de que mucha gente se ha metido, yo he dado mucha formación en tecnología, pero mi forma de dar formación en tecnología es buscando otras cosas que no es aprende mejor las capitales. ¿Que hay que aprendérselas? Por supuesto, vale, muy bien. O hace una regla de 3, vale, pero no busco con la tecnología eso, creo que hay que buscar otras cosas. No sé si Carlos quiere añadir algo a esto o acotarlo. Sí, bueno, yo creo que para pasar un poco página, porque aquí nos podríamos quedar enganchados, ¿no? Pero o sea, somos los primeros que hemos puesto una mirada crítica sobre el uso de la tecnología en educación desde hace muchos años. Yo creo que es muy importante no caer en la trampa del solucionismo tecnológico que no solo le afecta a la educación, que le afecta a todos los aspectos de nuestra vida. Y entonces ahí ha habido un abuso, como tú decías, Manel, efectivamente, ha habido un abuso de una mirada muy corta de lo que significa educar, precisamente muy corta de lo que significa educar, de lo que significa enseñar, de lo que significa, ¿no? Y
y hemos hecho un traspaso de viejas prácticas que ya no funcionaban a través de otros medios. ¿Por qué lo hemos usado tanto? Pues porque porque hay una crisis, ¿no? Porque no podemos negar que la escuela vive una crisis de sentido profunda desde hace varias décadas, a la que no terminamos de darle respuesta. Y entonces, cada vez que aparece algo que parece que nos va a salvar, véase la tecnología, o véase las neurociencias, o véase lo que sea, ahí nos enganchamos sin suficiente aparataje crítico y probablemente sin suficiente apoyo también de unas administraciones que viven un poco al aire de cómo sopla el viento. Entonces, el problema que tenemos es que van pasando los años y la sociedad en la que vivimos, pues ya tampoco es la del año 90, en la que el proceso de digitalización era incipiente y apenas desbordaba los aspectos más técnicos de algunos aspectos de la vida. Es que ahora, nos guste más o menos, la digitalización de la vida se nos ha mezclado, se nos ha metido dentro de los huesos. Y entonces, nos guste más o menos, son aspectos que nos afectan cotidianamente a nosotros, a nuestra manera de vivir, a nuestras relaciones, a todo. Por tanto, lo que antes podía ser un lujo, ahora es una urgencia. Y con la tecnología en educación hay que distinguir siempre dos cosas. Hay que distinguir el uso de la tecnología para educar de otra manera, para enseñar de otra manera, y esto es un aspecto sobre el que hemos puesto mucho hincapié porque nos parecía que nos iba a aliviar, ¿no?, las dificultades del día a día en el aula, por ejemplo. Esto es un aspecto, pero esto hay que separarlo de la educación en tecnología. La educación en tecnología, lo que se llama competencia digital ahora, que está reguladísimo en los currículums y lo tenemos súper claro después de muchos años dando vueltas a ver qué significaba, es algo absolutamente imprescindible en estos momentos. Cada día que pasa estamos perdiendo tiempo importante en educar digitalmente a todos, educarnos nosotros, educar a nuestros niños y adolescentes y jóvenes. Porque hoy la noticia era la del iris, el disparate de hacer una cola en un centro comercial, probablemente una actividad rayándolo ilegal, si no es ilegal directamente, pero desde luego muy preocupante, porque a cambio de una criptoalgo, que seguramente sea un timo, parece que está Sam Altman detrás, que es una de las empresas que tiene el CEO de OpenAI, que lleva unos años generando una base de datos de iris de las personas a cambio de unas criptomonedas. Eso es. Claro, a cambio de ¿no? A cambio de unas criptomonedas, es vendo mi iris sin saber, ¿no? O sea, un dato biométrico que podríamos decir, bueno, único, que podríamos decir es irrelevante, no lo es. Entonces, y de estos hay todos los que quieras, ¿no? Es decir, que la urgencia por educar en un uso crítico y en una comprensión crítica de unas tecnologías que nos rodean en la vida es urgentísimo. No le corresponde solo a la escuela, pero desde luego la escuela es fundamental, como en otras educaciones, que si no está la escuela, a ver quién las va a hacer. Por tanto, todo este ruido que tenemos nos está desviando la atención de algo que es ya un imperativo. Lo es desde hace un par de décadas, pero es que ahora mismo, cada día que pasa, insisto, estamos perdiendo la oportunidad de educar en tecnología. Otra cosa es la capacidad que tenemos luego de utilizarlas, ¿no? Que tú conoces bien, ¿no, Manel? Sí, la cuestión, a veces cuando hablamos de que hay que hacer cosas, a mí siempre me viene a la cabeza de, bueno, en eso estamos todos de acuerdo. O bueno, creíamos que estamos todos de acuerdo, que ahora parece que no estamos tanta gente de acuerdo. Pero vale, hay que hacerlo, hay que intentar que la gente sea competente a nivel digital. Pero la cuestión es, ¿cómo haces que sea esa competencia digital? ¿Cómo la llevas a cabo? Y en el mundo educativo lo que estoy viendo, desgraciadamente, igual que estaba viendo desde hace... Pues el otro día os contaba, yo tengo muy claro el momento temporal en que he visto que la educación empezaba a ser un elemento que podía ser mediáticamente vendido a nivel político. Y fue la primera inversión grande que se había hecho de equipos informáticos en las escuelas gallegas. Ese punto crucial dijo, esto vende. Y como vende, a lo mejor mi orden de prioridades políticas cambia. Y ahora mismo no es raro ver que haya un asesor sacando notas de prensa de educación para decirte pues cuántos Chromebooks tengo en las escuelas gallegas, cuántos Edisgal, estos niños
cuántos miles de niños, porque el objetivo es salir en la nota de prensa y tener digitalizado. A mí ya cuando me dicen que está digitalizado, digo, Claro. ya empezamos a hablar de términos que no deberían estar encima de la mesa, ¿no? Porque lo que hacen es digitalizar un libro de texto y metértelo en un dispositivo y arreando que es mañana. Claro, pero Y eso mira, no es competencia digital. claro, fíjate, hay una cosa que me parece súper importante, la que estáis comentando, que es en esto que decía, creo que ha sido Carlos, ¿no? Y tú, Manel, también lo contabas muy bien, la crisis del sentido. Claro, la crisis del sentido sigue estando, que es que, a ver cómo lo digo, el problema no era tecnología sí o tecnología no, era qué hacemos en el aula, con y sin tecnología, qué hacemos con papel y lápiz, o qué hacemos con un ordenador, o qué hacemos con un móvil. Esa es la crisis de sentido de la escuela. Entonces, ahora, claro, eso no se resuelve porque queremos seguir encajando el modelo de la escuela en un modelo que a todas luces no tiene sentido y que cada vez es más evidente para toda la sociedad que no tiene sentido. Y entonces, ¿qué ocurre? Que nos dedicamos a, pues, invertir sin sentido, que es lo que tú estabas diciendo, Manel, a sacar notas de prensa de digitalización o de ordenadores. Yo conozco casos en los que ha habido pantallas digitales tiradas en los centros, sin enchufe o sin wifi. Es decir, esto seguro que hay montones de compañeros que tienen montones de anécdotas. Pero lo interesante en la escuela siempre ha sido qué se hacía en el aula con aquello o con lo anterior, que era lo que ya no funcionaba. ¿Vale? Es que tú me dices, no sé, móviles sí, móviles no, ordenadores sí, ordenadores no. Y yo te pregunto, ¿y papel sí o papel no? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué vamos a hacer? Claro. ¿Copiar? Pues me da igual cómo lo hagas. O sea, lo que no tiene sentido ahí es copiar, no el medio en el que copias. De eso me pasaba cuando estuve con mis famosos tigres y gallifantes, que eran mi clase que estuve con ellos 5 años. Increíblemente me dejaron estar 5 años con los mismos. La familia estaba de acuerdo y yo también, y disfrutamos mucho. No era fácil, pero disfrutábamos mucho. Entonces, cuando venía una familia nueva, que recuerdo una que se cruzó todo Vigo para venir a mi clase, para que le diera clase a su nano, y decía, pero ¿están todo el día con el dispositivo? Y yo, no. ¿Entonces no lo utilizas a veces? Pues claro que no. ¿Y qué haces? Escribí y hablar y escucharnos, y hay muchas cosas que parece que la tecnología sí, estás diciendo el 100% del tiempo, y si dices tecnología no, estás con el papel todo el día. Es la falsa dicotomía de tener que elegir entre una cosa o la otra, cuando la escuela pasa por ofrecer oportunidades de uso de tecnología, porque no olvidemos que eso también es igualdad de oportunidades, y de uso de papel y lápiz, que también es igualdad de oportunidades para un chaval. Es decir, es que eso no tiene que ser lo uno o lo otro, ¿no? Entonces, bueno, creo que Carlos quería decir algo, pero que tengo como Sí. No, sí, vamos bien, vamos en la línea, yo no, vamos, que no quiero añadir nada sobre esto. Tú preguntabas sobre los estudios, ahí sabe mucho más Manolo que yo, ¿no? Pero estos días estábamos leyendo, todos, los 3, los 4 y mucha gente, porque si uno rasca, pues vamos a encontrar un montón de estudios que nos van a decir lo uno y lo otro, en realidad, porque también aquí también, Manolo, corrígeme que tú te dedicas a esto, yo no. Mi sensación es que a veces cogemos los estudios con pinzas, o sea, hacemos unas cosas que dices, bueno, ¿no? O sea, esto, porque necesitaba hacer este paper esta señora o este señor, y para este estudiante, y lo han hecho juntos, y entonces hacen unas cosas que dices, bueno, pues esto no se sostiene desde el punto de vista epistemológico o de investigación, no tiene ningún sostén, ¿no? Pero hemos leído esta semana varios artículos, bueno, pues variopintos, ¿no? Cuanto más se prohíben los móviles, ¿no? Peor los resultados en PISA. Bueno, pues este es uno. Y a este le reaccionaban varios catedráticos, ¿no? Con sus artículos propios. Todo con efectos que ni hay causalidad, ni hay correlación en muchos casos, y los efectos son todos mínimos, ¿no? Pero también había el otro día un artículo que es del año 2020 de Suecia, con lo mismo, que porque la pregunta que se estaban haciendo todos estos investigadores es si la prohibición de móviles en las aulas es una política eficaz o eficiente para resolver los supuestos problemas que los móviles causan, que fundamentalmente pues son pérdida de atención, peor rendimiento, bullying digital. O sea, hay como 3 o 4 argumentos que estamos escuchando constantemente. Uno de ellos es la bajada de rendimiento. Y entonces hay varios equipos en los últimos años, no es de hoy, porque esto ya lleva varios años,
que se han encargado de tratar de investigar a ver si hay algún tipo de relación entre la prohibición de los móviles y los rendimientos. Bueno, pues en Suecia trataban de replicar un estudio de hace unos 6 o 7 años, que es el más relevante sobre el tema, que sí veía alguna correlación negativa entre móviles y rendimiento, y estos llegan a la conclusión de que en Suecia no encuentran ningún tipo de relación entre prohibición de móviles y rendimiento académico en la secundaria sueca. ¿Cómo lo explican? Pues no terminan de saber. Dicen, mira, para el contexto sueco, ese artículo de investigación, que está muy citado, el otro, no es relevante, no nos sirve. Esta mañana me estaba leyendo un artículo de una investigadora de la Universidad de Valencia, en España, un artículo de hace también 3 años, en el que trataba de mirar, buscando, porque no tenemos casi datos, ¿no? Mirando PISA, si en algunas comunidades autónomas la prohibición de los móviles había tenido, comparando con los datos en PISA de varios años, había tenido algún tipo de efecto en los resultados. Y concretamente, Manel miraba Galicia y Castilla-La Mancha. Y ella veía un poquito de incidencia, pero claro, el artículo, bueno, yo no soy economista de la educación, pero ese artículo no se sostiene científicamente, luego os lo paso en privado, no vamos a hacerlo aquí público, pero ese artículo no tiene ningún sostén. Claro, cuando te pones a rastrear en el perfil de la investigadora, pues te das cuenta te das cuenta de que todos, claro, que todos estamos cargadísimos de prejuicios, de ideas, de ideología, ¿no? Y no es casual que esta investigadora encuentre esas pequeñas trazas de móviles, peor rendimiento, porque su discurso, no solamente tecnológico, sino su discurso vital y cómo se alinea muy bien con esta idea de la prohibición, de la decadencia, de que vamos a peor, de que dónde está la excelencia, de que vamos, somos un país sesgo del ¿no? investigador como una catedral. Un sesgo enorme, más, pero esto es así, también podría ser al revés, ¿eh? No quiero decir Sí. Quiero decir que desde el punto de vista luego también que nos gusta mucho sacar estudios ahora, ¿no? Todas estas investigaciones son muy débiles desde mi punto, y lo digo y corrígeme tú, Manolo, que sabes muchísimo más que yo, pero desde mi punto de vista son muy débiles, porque tenemos muy pocos datos que podamos comparar realmente, por tanto los estudios comparativos entre países son muy difíciles, porque buscar cualquier tipo de, bueno, causalidad es imposible, pero buscar cualquier tipo de correlación es casi imposible, y porque acabamos todos a la única base de datos que realmente está disponible, que es PISA, que tiene también sus limitaciones, ¿no? Porque al final igual prohibir el móvil puede ser beneficioso para los resultados, los resultados en matemáticas, pero es que está dejando de fuera lo que ya hemos hablado en el capítulo de PISA, que os recomiendo que escuchéis, que es que PISA solo mide unas ciertas cosas en lo educativo, ¿no? Lo que quiere medir. Por tanto, sí. Ni siquiera el instrumento que estamos utilizando me representa lo educativo, ¿no? En estos momentos. O sea, que lo cojamos todo con cuidado, ¿no? Porque sí, en ese sentido, yo tengo la sensación de que no estoy echando las culpas a los medios de comunicación, pero ahora el medio de comunicación, igual que vende lo educativo, está buscando titulares fáciles. Claro. Tengo ahora uno en la mente que además se ha repetido en bastantes medios de comunicación, que lo siento, pero me hierve la sangre, que es: como hemos estado 3 meses en pandemia, estos alumnos van a tener un 2% menos de sueldo en 10 años. Digo, ¿en serio? ¿Por 3 meses de pandemia, 10 años atrás, somos capaces de dilucidar una década después el sueldo de las personas? No tiene sentido. Claro, pero y yo creo que eso además, claro, llega a los oídos de la gente y se lo come. Sí, totalmente. Entero con patatas. Totalmente. A mí me parece Dime. No, perdona, Manel, que te he cortado. Pensaba que había... No, que básicamente a lo mejor los que estamos en educación pues también somos responsables, porque claro, hablamos de esa mujer, pues yo tengo el mío y a lo mejor no soy muy consciente de mi propio sesgo, ¿no? De que me voy hacia otro extremo. Pero lo que sí tengo claro es que para mí no se trata tanto de si tecnología o no tecnología, porque claro, ¿qué entendemos por tecnología en el aula? Entonces, mientras no tengamos claro qué prácticas hay que hacer en el aula o qué abanico de opciones, pues la conversación va entre sí y no. Pues no, mira, ni sí ni no. Es que no tiene nada que ver, la conversación es otra. Y sin embargo no salimos de ahí porque
en esto sí que yo soy muy crítico, porque la administración pública tiene un porcentaje de culpabilidad muy alto, primero porque juega con nuestro dinero y segundo porque son responsables públicos de hacer las cosas, de no ser autocrítica con sus propias acciones. Son tan poco autocríticas que no se para ninguna. Nadie conoce ninguna práctica educativa que se haya parado. ¿Por qué? Porque nadie tiene la nariz de decir, me he equivocado. Pues a lo mejor tenemos que escuchar a algún dirigente decir, oye, me he equivocado. También tenemos derecho a equivocarnos, pero voy a intentar hacerlo mejor. Vamos a ser más transparentes. ¿Alguien sabe las razones por las que se escoge cierto hardware y software? ¿Algún documento, algún informe, siempre lo digo, informe comparativo, informe de impacto, informe longitudinal? No hay ninguno, en ninguna administración pública de España, ninguno. ¿Por qué se hacen esas decisiones? Desde luego, por ideales educativos no es. Porque no hay ninguna que diga, mira, haciendo esto se consigue esto y con esto otro. Pues podemos cambiar o podemos hacer distintos niveles o podemos hacer estudios piloto y ver cómo van a lo largo de 5 años. No se hace nada. Entonces, claro, cuando juegas en Galicia llaman 20 millones de euros, 20 millones de euros, que se dice rápido, y te dicen, digitalizamos, digo, madre de amor hermoso. Pero con 20 millones de euros no podemos hablar de digitalización. Volvemos a lo mismo, se ha invertido para digitalizar libros de texto. Mire usted, para este viaje no hacían falta alforjas, nos quedamos con papel. ¿Vale? O sea, que sale, tampoco sale barato, porque estamos pagando las editoriales, ¿no? Vuelvo a la idea de los negocios. Pero mira, yo sí que me gustaría comentar una cosa de lo que ha dicho Carlos antes del tema de investigación, porque yo creo que esto es muy importante que cualquiera que nos escuche lo tenga claro, ¿vale? Mira, a mí no me parece tanto un tema de seco, que evidentemente lo hay, sino como el problema es cuando acudimos a la ciencia como acudimos a un templo a rezar, buscando la fe y el sí o no y los dogmas. ¿Vale? A un cierto tipo de ciencia, ¿no? Claro, es decir, vamos a ver, mire usted, la ciencia, justo porque es ciencia, o sea, es un conocimiento más elaborado porque está todo el rato sometiéndose a prueba. Y esto, pues no sé, mi padre siempre cuenta que cuando él era chico, el pescado blanco era buenísimo y el pescado azul era malísimo, porque probablemente no se hubieran descubierto los beneficios del omega 3 y el omega 6, ¿no? Digo yo, ¿no? Entonces, la ciencia va evolucionando. Eso es lo que la hace ciencia, lo que la hace un conocimiento elaborado. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que vivimos un momento maravilloso. Es decir, cualquiera de nosotros se conecta y se baja un paper y puede leerlo. Eso es fantástico. Pero también hemos de entender que muchos de los que accedemos a esos papers no tenemos las claves para entenderlo en todo su sentido. No tenemos las claves para entender que la ciencia se construye en base a posiciones epistemológicas, en base a constructos, en base a paradigmas. Muchas veces hacemos atribuciones que yo alucino. No es que escucha, que está en liza y no está nada claro que el aprendizaje se pueda medir. Y estamos hablando de aquí de que hablan, aprenden, suben, bajan, pum. Es decir, claro, hay un montón de cuestiones que el que lee, y yo esto lo entiendo, no sabe que son cosas que están claras desde esa perspectiva, pero que no es un consenso científico. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí, ¿qué ocurre? Que buscamos papers ad hoc a lo que nosotros ya pensamos. No buscamos para leer, entender, comprender y profundizar. Yo pienso que la tecnología es muy mala o pienso que es muy buena, entonces me voy a buscar un paper que dice eso. Y entonces lo esgrimo como un arma. Mire usted, esto no es así. Además, súmale que en educación, el caso de la gente de instituto, tenemos muchísima gente que viene de formación de otro área, que ya les cuesta entender la cualidad de las ciencias sociales. Algunos muy borricos dicen que es que eso ni es ciencia. Que ciencia, pues, es como Sheldon Cooper y ciencia solo es física, ¿no? Y a rato, porque solo es física la que sé yo. La que sabe el otro tampoco será, ¿no? Esto viene estupendo porque Carlos es de formación de física. El físico teórico. Todo esto está sumado a la polarización de la que ya hemos hablado muchas veces. Entonces, ahí lo que hay es una política de bloques. Entonces, hay cosas que tú te vas, a mí me parece que en este caso Héctor Ruiz, que fíjate, pues él es de una corriente educativa, investigadora, y yo de otra, pero nos respetamos y nos entendemos muy bien, lo dice muy claro. Mire usted, este tipo de cosas no hay consenso. Ni siquiera hay consenso en que el móvil o las redes sociales puedan ser considerados una adicción. Claro, bueno, esto es gravísimo. De hecho, ¿vale? La palabra adicción... Claro, es que fijaros, ¿no? Estamos está hablando muy cuestionada, claro. Yo siempre pongo el paper de un autor que habla y que explica muy bien cómo el problema está en que estos modelos de estudio de las adicciones se basan en una cuestión de la que yo no soy experto, ¿vale? Pero el paper está ahí, de la dopamina, que está más que cuestionada, y de una aproximación absolutamente neuroconductista, que tiene que ver con entender el proceso educativo como una cuestión cerebral, electrobioquímica. No hay cuestiones sociales por en medio, ¿vale?
Entonces, claro, es una perspectiva que está muy bien, que es lícita, que aporta cosas, pero que le falta toda la parte social que hace de la educación pues muy compleja. Entonces, claro, ahí es donde continuamente nos ubicamos todos y todas para debatir nuestras posturas. Entonces, hace falta formación científica generalizada para la población, ¿vale? Yo es que lo tengo muy presente porque como soy cualitativo y de educación, poco más que de magufo para arriba, ¿vale? Entonces, claro, sí, pero... ¿no? Y luego hace falta, pues, leer un poco, ¿no? Al menos a los sociólogos de la ciencia de los años 70, ¿no? Desde Kuhn, pero, básico. Pero vamos, Latour, ¿no? Por ejemplo, no el Latour último, sino el Latour, sociólogo de la ciencia, el de ciencia en acción, el que se mete en el laboratorio y nos explica cómo se construyen también los hechos científicos de las ciencias teóricamente duras, ¿no? De las ciencias y la imbricación constante entre el objeto y el no objeto, la sociología y el contexto y las ideas, y esto es muy importante porque si no, pues claro, caemos fácilmente en esto que está contando Manolo, en pensar que va a haber un estudio que nos va a decir, ¿no? La búsqueda de la verdad. 10, ¿no? Esto, ¿cuánto impacta? 10, ya nos quedamos tranquilos, ¿no? Entonces, bueno, estamos en esas. El peligro es que, mientras tanto, yo insisto mucho, estamos desatendiendo un derecho, yo creo que en estos momentos. Una obligación por parte de los adultos y por parte del Estado y de la escuela, y un derecho que tienen los jóvenes o los adolescentes, por no decir el resto de los ciudadanos, que es a estar educados en una comprensión crítica y reflexiva de lo que significa la tecnología, lo que va a significar en sus vidas y lo que significa ya en sus vidas. Sin eso estamos desarmados. Sin eso vamos a seguir dejándonos llevar por la empresa de Salman para el iris o de la inteligencia, lo que sea. No digo que todo esto... O sea, es que tenemos que convivir con eso y necesitamos cada vez más, es más urgente, esa alfabetización crítica, reflexiva sobre estos temas. Hablabas antes de la administración. Fijaros un poco las paradojas, ¿no? No solamente la compra o sea, no entender que un libro también es una tecnología, probablemente la tecnología más exitosa en el mundo. El libro de texto es la tecnología más exitosa en la educación en los últimos, no sé, 300 años, ¿no? Bueno, de hecho, de hecho es así que hoy en día, aunque se siguen digitalizando libros para meter dentro de cacharros que se le han dado a los de secundaria, y además cacharros absolutamente inviolables, es decir, lo que te da la administración ni se te ocurra modificarlo porque te encuentras con un problema y aquí tienes la gente, los informáticos que deciden lo que tienes que tener, entonces no tienes ni siquiera por dónde salirte, pero al mismo tiempo en toda la primaria hay en muchísimos sitios de España el cheque libro. No, eso está genial. Y la alternativa del cheque libro es no tengo dinero para mi aula. Pues mira, yo no soy especialmente combativo con el libro de texto, que podríamos serlo, pero no lo soy especialmente. No, yo tampoco. Yo utilizo un método para matemáticas, pero... el nombre ya es un poco engañoso, porque el libro de texto es todo lo contrario a un libro. O sea, un libro abre y el libro de texto cierra. Yo no digo que esto sea bueno o malo, pero el libro de texto lo que me da es un contexto cerradito, fácil, ¿no? Es justo lo contrario al concepto libro, ¿no? Que siempre es un universo que se te abre. Esto es ya un problema que tenemos con el lenguaje. Lo que a mí me llama la atención con las políticas que tú decías, ¿no? La política de financiar el libro de texto, que por un lado es, bueno, pues obvia, ¿no? Si no conseguimos eliminarlo y las familias tienen que pagar 300 euros al año, 400 euros al año para comprar los famosos libros de texto, que en teoría no tendría por qué ser así, bueno, pues si lo financia la administración, pues eso que nos hemos ahorrado. Bueno, parecería lógica. Cuando esa medida se generaliza es hace muy poco. En realidad no tiene más de 7, 8 años en todo el territorio, en todo el Estado. Justo un proceso también de digitalización. Pero parece que las administraciones apuestan por algo que es mucho más populista, ¿no? Te pago el libro de texto, te ahorras el pago del libro de texto y ya está. Y no cuestiono para nada si el libro de texto es una cosa muy ¿no? Me está paralizando términos, ¿no? Cosas como la innovación educativa, si me está paralizando el hacer otro tipo de enseñanza o de pedagogía en el aula. O sea, todo esto lo pongo entre paréntesis porque yo
reafirmo lo de siempre, que es el libro de texto, y además te lo vendo como una política social, es decir, te lo estoy financiando y todos están contentos. Es una política profundamente populista, muy parecido a la prohibición del móvil. Si queremos, entramos ya de hecho en el tema. Sí, para acabar el tema móvil, no responde a... No hay estos famosos estudios, ninguno sostiene... Primero, no está para nada claro que el móvil que el móvil en las aulas en estos momentos sea causa de distracción, de mayor ciberacoso, de peor rendimiento. O sea, esto es una... Bueno, pues no sé, bueno, pues lo podemos pensar, pero no está para nada ni medianamente sustentado con datos, ni medianamente sustentado. Primera idea. Segundo, cuando se han puesto en marcha, porque las prohibiciones de los móviles en Nueva York era del año 2006, luego se levanta. Es que en el 2006 ya estaban prohibiendo el móvil en Nueva York y los móviles se han ido prohibiendo en los países de nuestro contexto pues en los distintos años, ¿no? Es decir, que llegamos, bueno, pues tarde como siempre y con una medida que por otro lado estaba más o menos solucionada o totalmente solucionada ya en los centros educativos. O sea, no había móviles sonando, o sea, no sé qué imagen, la gente que no está en el aula, no sé qué imagen... ¿Qué imagen se hace, no? Que en las primarias y en los infantiles de nuestro país no había Manel, por doquier. Manel, tú estás en el aula, a ti te estaban todo el rato, ¿no? O sea, se llamaban entre sí, ¿no? Sí, entraban con un móvil en cada mano y otro entre los dientes. Y no, entonces, ese escenario, que no sé de dónde salía, bueno, pues se ha creado, ¿no? Se ha creado y ya está. Sí. Pero fíjate tú, yo quería llevarlo al tema de la administración y sus incoherencias. Al tiempo que prohibimos algo que ya estaba regulado y que tampoco... que es una medida, claro, es barato, prohibir es baratísimo, ¿no? Es muy antieducativo, pero es súper barato, contento a un movimiento social reaccionario de familias que está evidentemente preocupada. Yo no digo que esto no sea una preocupación social, pero bueno, le cargo al móvil todos los problemas que tiene la escuela sin resolver los problemas reales que tiene la escuela, entre otros lo del sentido de qué hacemos allí. Le cargo al móvil la causa de que, no sé, vayamos peor en PISA o que nuestros hijos, yo qué sé, no crezcan lo que tienen que crecer. Da igual, ¿eh? Le cargo el San Benito de los problemas, pero al mismo tiempo es la misma administración que ha invertido, como dices tú, 20 millones de euros en comprar dispositivos, en poner pantallas que no se usan, en llegar a un acuerdo con una editorial de libro digital que nadie ha pedido, pero que ha pasado en Madrid y ha pasado en Andalucía, que nos hemos gastado no sé cuántos millones en una editorial famosísima que nos pone a disposición de todos los maestros un montón de libros que nadie quiere y ni nadie usa, pero que nos cuesta dinero a todos. Bueno, esa misma administración es la que, por otro lado, la misma administración que en la ley pone que hace falta trabajar la competencia digital, luego cuestiona y pone un sello de centro sin pantallas, ¿no? Cuestiona... es decir, que es una mezcla de decisiones incoherentes, muy populistas, que no se sustentan con datos. Para el uso de móviles es con la calidad de las wifi que hay en los centros, que esto igual sería otro, bueno, ya, claro, eso... otro melón a abrir. Claro, es esa la mejor política. Claro, voy a terminar el tema del libro de texto porque... yo no quiero dar la sensación de que estoy en contra del libro de texto, pero sí que estoy en contra de la masificación del libro de texto, ¿no? De ser la única opción. Cuando además el libro de texto te pone en hándicaps como ahora aquí, por ejemplo, cada 6 años. Mira, cada 6 años es una auténtica barbaridad, porque además yo puedo dar este año primero o segundo como estoy y a lo mejor el año que viene estoy en tercer ciclo y ya no tengo capacidad de mover nada porque lo ha decidido otro profe a lo mejor 4 años antes. Y mi alumnado tiene que recibir eso. Pero es que además de no ser capaces de mover eso dentro, es un cheque que se da para que las librerías puedan seguir funcionando, que lo entiendo, pero hay que buscar otro sistema de subvención o de ayuda a la librería pequeña, porque ese modelo hace que yo no pueda tener alternativas. Yo utilizo, por ejemplo, una metodología de matemáticas. Vale, pues tengo un libro concreto, solo ese quiero, para matemáticas, porque me gusta mucho cómo partimos de lo manipulativo, generamos abstracción, me gusta mucho. Pero no utilizo más que ese. Entonces, el resto del dinero, ya no tengo que me lo des todo para mi aula, pero vamos a llegar a un acuerdo, dame el 50%. Dame el 30% para que tenga dinero para mi aula. Quiero decir, se podría buscar fórmulas en las que podemos ir regulando el uso del libro de texto, pero dejar manga ancha, o por lo menos más capacidad para decisión de los docentes y los centros educativos, que es... Eso quedará para el 15º episodio de la capacidad de acción de los centros educativos, que se vende la autonomía de centro que no existe. Que no existe. Es en el planeta Marte, pero aquí no existe.
La cuestión es, vale, pues utiliza el libro de texto. ¿Cómo? Ostras, de esta manera. Pero la innovación educativa es el bordear. Uno no puede hacer innovación educativa desde dentro del sistema, lo tiene que hacer bordeando el sistema, no haciendo ilegalidades, pero siempre a costa de anchear, de hacerlo más grande el sistema. Y eso no está pasando, y pasa menos, además, que me duele mucho que sea la administración pública la que genera esas dicotomías de o conmigo o contra mí. Bueno, chicos, no puede ser así como vemos. Y ahora empezamos con los móviles ya a saco. Mira, una cosa que quiero hacer mucho hincapié, tío, y luego ya me voy a lanzar a un charco para ser un poco polémico, pero es que creo que hay que decirlo, ¿no? Mira, lo primero es, claro, para mí lo crucial es cuando tú dices el móvil, la tecnología que sea, me estorba en clase. La pregunta es ahí, para mí, ¿qué es la clase? Pero claro, si la clase es todos sentaditos en fila, copiando la pizarra, haciendo los ejercicios del libro de texto y luego vamos a hacer un examencito, si ese es el concepto clase, claro, ahí distrae todo. Una mosca que pase distrae. Y el móvil o un ordenador es un elemento de distracción, pues como muy potente, ¿vale? Pero es que ahí el problema está en el concepto de que eso sea una clase. Es que eso no debería ser una clase desde hace muchos años. Muchos años, no por la tecnología, sino porque sabemos que no es la mejor fórmula para aprender. Entonces, hay un problema que tiene que ver con el concepto que tenemos de clase y cómo encaja, en este caso, elementos de lo tecnológico, ¿no? De lo tecnológico. Pues, por ejemplo, yo siempre pongo el mismo ejemplo porque lo vivo muy cerca. Yo tenía aquí un compañero que su alumnado hacía, creo que lo contó más de una vez, grababa un programa, elegía los temas, entrevistaba, se ponía en contacto con las redes sociales con la gente, editaban las entrevistas, las ponían, las montaban, las subían. Y está el programa, daban clases de segundo bachillerato con todo eso, los contenidos de la asignatura. Y yo, en ese concepto de clase, ¿la tecnología es un problema o una solución? Claro. No se trata tampoco de decir, no, vamos a construir un concepto de clase en el que encaje la tecnología. Eso sería, como tú decías, Manel, al principio, poner educación detrás de tecnología. Se trata de decir, ¿cuál es una circunstancia educativa? Y aquí, ¿qué puede aportar la tecnología? Y claro que tiene mucho que aportar. Pero claro, ahí va, volviendo a tu ejemplo inicial, Manel, educación primero, después tecnología. Entonces, eso para mí me parece que es fundamental que todo el mundo empiece a cuestionárselo. De que la idea universal que tenemos de lo que es una clase, pues es una idea a revisar. Por otro lado, el tema de los móviles, y aquí viene el charco. Yo me voy a pronunciar. A mí me parece que este movimiento, aparte de todo lo que hemos contado, de vuelta al pasado, de momentos polarizados, en el caso de la familia, viene un movimiento de familia, de un capital cultural medio alto, con una perspectiva de educación muy concreta para su hijo y para su hija, ¿vale? Que yo no cuestiono, pero que es una elección individual. A mí el problema lo tengo cuando esa elección individual quieren ampliarla como una cuestión obligatoria para todo el mundo. Porque además, yo lo decía el otro día en una charla, mire usted, en los colegios hay órganos democráticos. Si aquí está regulado o no está regulado el móvil, pues es una cuestión que se puede discutir en el consejo escolar, donde hay participación de todos los estamentos. Y está bien que nos acostumbremos a vivir en esto. Entonces, eso y gente con pensamiento muy conservador, especialmente con respecto a la educación, ahí hacen una amalgama, una retroalimentación muy potente, ¿vale? En esto concretamente de los móviles estoy hablando, ¿vale? Entonces, a mí me parece que eso está ahí, porque claro, pero eso al mismo tiempo que está ahí, para mí plantea un problema muy grande. A los hijos y las hijas de, no sé, un padre o una madre que pasa 12 horas currando todos los días, que no tiene tiempo ni conocimiento, ni a lo mejor siquiera para estar con sus niños y que los niños viven con los abuelos en un... ¿A estos quién los educa en el uso crítico que hace mucha falta de la tecnología? ¿A estos quién los educa? ¿De verdad parece buena idea crear burbujas atemporales la escuela sin nada de tecnología? ¿A quién beneficia esto? Bueno, sin duda es así, ¿no? Que no solo tiene que ver con la prohibición en la escuela, sino con la pretensión de, que no llevará lejos, ¿no? Pero con la pretensión de prohibirlo en general, hasta los 16 años.
Hoy teníamos la noticia en El País que recogía el movimiento, ¿no? Este movimiento que ya hay hay una página de firmas en Change que está promovido por 2 madres profesoras y que, bueno, y que pretenden extender esa prohibición más allá de la escuela a la vida, ¿no? A los menores de 16 años. Bueno, eso que, como dice Manolo, creo que responde a un perfil muy concreto de familia, por supuesto respetable, ¿eh? Yo no, Claro, pero absolutamente. a un perfil muy concreto de familia con un capital social y cultural muy determinado, ¿no? No es digamos que no es el problema que más le preocupa a la mayoría de las familias. No porque no sea una problemática que es o sea, es evidente que la tecnología nos rodea por todos los lados, tanto a todos, que es evidente que tenemos yo diría, un problema sociotécnico. O sea, tenemos un problema de gestión, los adultos, los jóvenes, los niños, todos, enorme. Un problema que tiene mucho más que ver con quién son también los dueños de esas tecnologías y qué tipo de capitalismo está detrás, a qué tipo de negocio está detrás de la mayoría de esas tecnologías y qué otro tipo de causa. Por eso también es muy interesante y yo creo que precisamente los investigadores en tecnología educativa o en la relación entre tecnología y educación, en educación y tecnología, como diría Manel, que llevan muchos años y tenemos buenos amigos, son gente muy crítica. O sea, no son locos y locas Totalmente. de la tecnología que digan metamos tecnología sin pensar en cualquier lado y cualquier tipo de tecnología. Son precisamente enfoques muy críticos con el uso de la tecnología en general y nos llevan alertando muchos años de, ojo a la datificación, o sea, al uso masivo de datos que se extraen en contexto educativo de nuestros hijos, ¿no? Ojo a la plataformización, es decir, a la mercantilización vinculada a la tecnología o a cierto tipo de tecnología. ¿Por qué las administraciones han dejado de lado totalmente cualquier intento de tecnologías abiertas, de plataformas, o sea, que prácticamente ya no queda ninguna, de todo aquello que todos conocimos, ¿no? Pero prácticamente no queda ninguna, no digo que no queden, todavía quedan. Mira, Madrid es un ejemplo con muchísimas dificultades. Bueno, es un ejemplo porque, no por política, sino porque tiene una especie de locura, ¿no? Pero la plataforma de gestión es una plataforma todavía de software libre. Luego tiene otras cosas totalmente mercantilizadas, ¿no? Pero ¿por qué no la administración ha hecho una apuesta decidida por tecnologías de software libre, abiertas, controladas, que estén reguladas bajo la protección de datos que marca la Unión Europea, que proteja a los menores en el uso, ¿no? ¿Por qué no hemos hecho eso y lo hemos dejado ¿no? Y sobre todo después de la pandemia, hemos dejado que las grandes corporaciones entren en la escuela sin, ¿no? Así con las puertas abiertas. Pero al mismo tiempo estamos ahora, ¿no? Prohibiendo los móviles porque estamos respondiendo, ¿no? De alguna manera la administración está capitalizando los malestares, que además o sea, tienen base, los malestares de las personas tienen una cierta base, pero ¿por qué no hacemos nada para combatir esos malestares? ¿Y por qué no hacemos nada específicamente en el ámbito educativo para tener otro tipo de tecnologías, otro tipo de plataformas, otro tipo de usos, mucho más apoyo, por supuesto, para dar otro tipo ¿no? Para hacer otro tipo de pedagogías con esas tecnologías? Bueno, no, esto es la selva y luego queremos, ¿no? Luego prohibimos y al mismo tiempo estamos comprando y, ¿no? Llegando a unos acuerdos. Voy a poner un ejemplo justo contrario de lo que está pasando, porque Galicia es la comunidad donde más se está apostando por el software libre, pero eso no significa que salga mejor. Y lleva muchos años haciéndolo y podría ser una opción si metes muchos dineros, muchos profesionales a crear cosas que se necesiten en el aula. Y lo que están haciendo básicamente es coger software libre que ya estaba creado, meterlo dentro de una distro y arreando. Y eso no genera situaciones de aprendizaje porque es software. Ni puedes personalizar, ni puedes generar situaciones de aprendizaje para tu aula, porque lo ha pensado un señor ingeniero y trabajas tú en colaborativo con eso, ni harto de grifa. Nada que no tenga que ser que no sea escrito. Nada, porque ponerme Audacity como ejemplo para trabajar el audio con niños de primaria, pues mira, va a ser que no.
porque no es la solución para trabajar con niños, ya te diría ni siquiera de secundaria. Quiero decir, entiendo que a lo mejor se está hipermercantilizando en algunos sectores, pero sí que es cierto que las opciones que se están poniendo encima de la mesa para hacer algo con los nanos, en muchos casos son muchísimo mejores, adecuadas a las edades y a lo que estamos trabajando en el aula. ¿Qué tendría que hacer la administración pública? Pues a lo mejor tendría que poner muchísimo más dinero y hacer soluciones realmente innovadoras. Y para eso hay que escoger a pedagogos, a personas que lideran, porque yo conozco alguna de esas empresas y resulta que los líderes son maestros y maestras, no son ingenieros. Claro, son maestros y maestras que han salido, o sea, han levantado la cabeza por encima de la media por sus prácticas educativas y decir, ostras, esta persona sabe un montón de cómo hacer acciones realmente significativas en el aula con tecnología. Este es el líder que tiene que estar encima de un equipo de trabajo que genere soluciones informáticas y que sean adaptables. Y no está pasando eso. El que está arriba siempre aquí es pues, el ingeniero jefe o el informático, y el maestro, si le llega algo, pues te lo comes con patatas y listo. Mira, y entonces, claro, la sensación es... Una anécdota fantástica de eso. Yo fui aquí vicedecano durante el COVID, ¿vale? Entonces, nos llaman y no sé si os acordáis lo de las clases virtuales, semipresenciales, ¿no? Toda esta cosa que a todos nos volvió locos, ¿no? Entonces, como después volvíamos a la semipresencialidad, pues ya la universidad decidió invertir pues para a ver cómo se hacía eso, ¿no? Entonces, no llaman a nadie de tecnología educativa, que ya, dices tú, hostia, hay montones de gente aquí en la facultad que estudia tecnología de educación, ¿por qué no los llaman para asesorar lo que se hace? No. ¿Quién lo hace? El Servicio Central de Informática. Y el Servicio Central de Informática organiza una presentación, entonces a mí, a otra compañera, nos envía la decana. Nos dice, venga, pues iros para allá. Y digo yo, y entonces el tío empieza a explicar, ¿no? Hemos comprado estas cámaras y esto aquí, otra cámara para lo que tú apuntes en la pizarra, que esto le llegue a ellos, y tal, y cual, pascual. Y yo allí toda la presentación escuchando, en una aulita pequeñita. Y termino, levanto la mano y digo, perdona, ¿y en una aula más grande esto? No, en una aula más grande no. Digo, ¿y alguna clase que no sea magistral con esto si yo quiero organizar un debate? No, eso es impracticable porque eso no. Entonces, volvemos a lo de antes. Yo decía, o sea, el modelo desde el que se ha pensado para toda la universidad es que aquí la clase es un señor que da una webcam, ¿vale? Entonces, claro, una webcam que alumbre tu mesa, que es lo que tú decías, Manel. O sea, falta no solo un desarrollo tecnológico, en el que hace falta mucho ingeniero informático. Y bueno, sino también hace falta gente que tenga guía educativa para decirle, no, mire usted, lo que necesitamos es algo que pueda orientarse así o que permita estas opciones, ¿no? Entonces, eso para que veáis qué pasa también en la universidad. Sí, es que la cuestión quiere decir que alguna gente va a pensar que estoy en contra del software libre, pero no es así. Lo que sí que creo es que sea libre o no, para mí, si a nivel normativo estamos cubiertos, y ahora con la GRPD, que ya no se llama así, que ahora ya es un marco nuevo, aprovecho para decir que en algunos episodios hemos invitado a nuestro abogado favorito, que es especialista en estos temas. Entonces, si os miráis en el recurso, veréis... ahí voy a quedar mal, voy a decir Óscar, es Óscar, ¿no? Voy a quedar fatal. Pero vais a buscar y es una persona majísima que sabe un montón. Entonces, el marco que tenemos, en principio, debería protegernos ya contra esas cuestiones de cobertura de datos de menores, de todas estas cuestiones. Para mí, personalmente, es punto número uno, la eficacia, la posibilidad de trabajar con esa tecnología, y luego entran otras cuestiones. Porque si vamos a mirar el dinero, ostras, pues el dinero no estaremos gastando nada. ¿Qué es lo que están gastando? Dinero, a mansalva. Yo creo que hay otras cuestiones primero, pero eso de equidad y darle a todo el alumnado, independientemente de su capacidad económica, a todas las mismas posibilidades. Yo creo que es fundamental que todo el mundo tenga esas posibilidades. Y quizás ahí el móvil sería una de esas cuestiones que ha igualado mucho las opciones, ¿no? Es decir, tú puedes hacer cosas, o más o menos, pero alguien con un móvil podía hacer muchas cosas, y sin embargo, muy pocos lugares han aprovechado a nivel educativo esa potencialidad del móvil, porque el móvil te permite moverte, pero te permite trabajar a muchos lenguajes que no solo el texto, que para eso ya tienes otras cosas, como una libreta, que es otra tecnología, pero puedes trabajar en audio, puedes trabajar en vídeo, puedes trabajar en animación, puedes trabajar muchísimas cosas que requerirían a lo mejor una cantidad de elementos tecnológicos que te facilita de esta manera. Y de hecho, yo con mi alumnado hemos hecho stop motion con el simple móvil.
Claro. Y la opción que nos daba la administración es un programa más malo que el hambre y una cámara que dices, ¿para qué quiero la cámara? Si tengo mejor cámara que tú en el móvil, ¿para qué quiero eso? Que estás gastando dinero, ¿no? Pero a donde quería pasar, porque ya nos hemos ido otra vez al tema de tecnología educativa, la prohibición de esos móviles viene ahora muy sustentada por muchos estudios, y lo que decías antes que quería recuperar, nos estamos yendo de cabeza a la datificación, al tema de si salen no sé cuántos papers y estudios, ya lo damos por cierto y nos dejamos muchas cosas en el camino. ¿Cómo combatimos eso? Ni siquiera eso, porque la persona que te dice eso es lo que estaba diciendo antes Carlos, no hace un rastreo de papers, un estado de la cuestión, coge un paper para justificar algo de lo que ya lo está sé, no, pero ahora decisiones... hay un montón de gente que haciendo eso. Entonces, ¿cómo combates esa opinión que está en algunos sectores muy grande? O sea, yo creo que desde el punto de vista de las políticas educativas, haciendo política educativa, no dejándose llevar por cantos de sirena. Es fundamental. O sea, hay que hacer política educativa que puede estar informada es un buen término, informada en investigación, evidentemente, informada en prácticas, informada en lo que quieras, en escuchar a los docentes, pero eso es hacer política educativa, que es lo que nos suele faltar. No tenemos buenos políticos educativos en nuestro país. Bueno, ni aquí ni en casi ningún sitio, sinceramente, muy pocos sitios. Desde el punto de vista de lo que hablábamos el otro día sería cómo lo trabajas también desde el punto de vista de la opinión pública, ¿no? Cómo trabajas esto desde el punto de vista de la sociedad, porque, insisto, yo creo que hay un malestar, no nos sentimos del todo a gusto, sabemos que algo no nos termina de gustar o no funciona bien y necesitamos, yo creo que más responsabilidad también desde el punto de vista académico, ¿no? Para trasladar una visión, ¿no? Razonada, sabiendo que no tenemos explicaciones, sabiendo que primero, que no hay una varita mágica, que no hay un informe que nos va a decir es que es así o es asá, porque no es así, porque las cuestiones que tienen que ver con lo social son tan complejas, lo que tiene que ver con lo educativo depende de tantos factores que no hay una sola explicación para nada. Por tanto, moviéndonos en la incertidumbre en la que nos movemos en lo educativo y con todas esas variables de incertidumbre, bueno, yo creo que necesitamos, que lo están haciendo muchos académicos, lo hace Manolo, lo hace Marimar Sánchez, lo hace mucha gente que conocemos, lo hace Linda Castañeda desde hace muchos años, lo hace Jordi Adel, o sea, tenemos un montón de buenos académicos comprometidos, haciendo buena investigación y sobre todo tratando de enviar mensajes razonados de lo que nos está pasando. Pero también yo insisto mucho en hacer políticas educativas de verdad. No las hacemos. Es que no se hacen basar. Es decir, ¿tú crees que el que ha tomado la decisión, el Consejo Escolar, cuando tomó la decisión, que además no está tan claro que hayan dicho que se prohíba, no, cuando lees la nota, es muy borrosa, como todo. Pero bueno, ¿tú crees que ahí han estado haciendo un estudio del estado de la cuestión desde el punto de vista de la investigación? No. De hecho, porque no la hay, para empezar. No la hay. Y la que hay vale para un lado y vale para otro. Y la que hay, además, no tiene nada que ver con lo que pasa en las aulas. Y no tiene en cuenta lo que pasa ni tiene en cuenta los contextos concretos. Es que no es lo mismo la escuela muy tecnológica que te puedes encontrar en Suecia con la escuela española media, en la que la tecnología está bastante ausente. Por otro lado, la escuela pública española, pues claro, tiene tecnología, estamos en 2024, pero la tecnología no es que esté saliendo por las orejas de los chicos, Y si te vas ya a un país latinoamericano, pues en concreto un país, o sea, que el contexto es muy importante también. Yo creo que hay que hacer políticas educativas adecuadas a los tiempos también. Y insisto, a mí me parece muy preocupante hacer políticas que responden para tratar de capitalizar de una manera populista malestares sociales que además no están sustentados por ningún, ¿no? O sea, suena a la corriente y yo me apunto. Porque además son políticas baratas, claro, es que es muy barato, es decir, prohíbo el móvil, ¿no? Como si eso fuese a solucionar los problemas de la escuela, ¿no? Los problemas de inversión, 100%. Los problemas pedagógicos, los problemas de malestar docente, los problemas de sentido de la escuela. O sea, prohibiendo el móvil, ¿crees que vamos a solucionar todos los problemas? No. Y además yo estoy 100% de acuerdo con Carlos, no solo que apuntalar la idea de que es que esa política educativa no es política, ¿no? Que es un poco lo que está diciendo Carlos. Esto yo lo llamo política de volantazos, ¿no? Hoy hay un titular de prensa, pues venga, para allá. Hoy vamos porque es lo que decía él, es tratar de capitalizar. Eso no es. Hace falta un proyecto educativo serio,
a medio o largo plazo, porque todos sabemos que los proyectos educativos como país, como comunidades autónomas, ¿no? Requieren de un tiempo, además, para ver fruto, un tiempo que sobrepasa el horizonte de cualquier legislatura. Y este quizás es el primer problema político que tenemos que entender todos. Es que mire usted, yo en 4 años no voy a recoger fruto de una visión o de unos cambios profundos en educación. Probablemente lo recogeré a partir de los 10 años, ¿no? Entonces, este tipo de cosas yo creo que son fundamentales. Entonces, apuntalar la idea que también ha explicado Carlos. Hace falta un proyecto sólido educativo a medio o largo plazo basado en continuidad. Mire usted, nosotros como partido político vamos a hacer esto, esto y esto, y en estos pilares se va a sustentar nuestro proyecto educativo y vamos a tardar tanto tiempo en hacerlo. Y calma y mucha tranquilidad. Y luego, a mí me parece que esto también es fundamental, un podcast como este. Es decir, hace falta espacio, tener presencia en las redes de esta batalla cultural, ¿no? De la que hablábamos. Hace falta, porque mirad, yo soy de los que piensa que hay gente a la que no podemos ni siquiera aspirar a convencer, ¿vale? Están ahí en su búnker y ni que llegara Jesucristo rodeado de un coro de ángeles a decirle, oye, mira, que esto no va por aquí, lo entenderían, ¿vale? No, porque no, están muy convencidos, muy metidos en su experiencia. Y entonces de ahí tiene poca solución. Pero sí que creo que hay un sector muy amplio de gente que sí que está abierta a tratar de entender la realidad de otra manera. Entonces yo creo que hay que pensar en esa gente y eso implica, pues esto, tratar de llegar a lo máximo de los sitios posibles, tratar de divulgar, de comunicar una buena ley educativa. Imaginaros que mañana nosotros tres y Alf, que desde aquí los saludo, nos dicen, haced una ley educativa vosotros que sois tan chulos. Claro, hay que comunicar muy bien el sentido de esa ley educativa. Porque si no, Manel, tú que estás en la escuela, yo puedo hacer la mejor ley educativa del mundo, que si tú lo que estás pensando es que esa ley es una porquería y que a ti, pues es que en tu aula va a cambiar poquito tirando a nada, ¿no? Entonces, hay que comunicar muy bien a la familia, al profesorado, y eso requiere de otros procesos y otros tiempos para hacer las leyes. Entonces, a mí me parece que eso es fundamental. Fijaros un segundito, un apunte. Sí, sí. Al mismo tiempo que estamos promoviendo las aulas del futuro, ¿no? Bueno, ¿no? Dios, de verdad, yo tengo que acabar el programa porque si hablamos de aulas del futuro me van a dar las 12 de la noche. Estamos financiando aulas de futuro donde podemos, ¿no? Y hay una inversión, y hay estudios, y hay un documento, ¿no? Y está, bueno, bien trabajado. Al mismo tiempo que prohibimos los móviles o, como dijo, no sabemos qué harán, porque estos dicen cosas y luego haremos este sello, en Madrid, ¿no? Este sello de calidad de colegios, porque ellos lo llaman colegios, de colegios de escuelas sin pantalla. ¿Dónde encaja esta idea o sea, porque ellos no, o sea, decir eso desde una administración pública es no entender que estamos hablando de un derecho en estos momentos. O sea, que hay un derecho a una alfabetización digital por parte de nuestros niños, adolescentes y jóvenes. Hágalo como quiera usted, pero necesitamos necesitamos garantizar eso. Difícil hacerlo si estamos en un entorno en el que no existe ninguna pantalla, que es este sello de calidad que se quiere poner. Pero claro, esto en la lógica esto es la consejería, mi querida Consejería de Educación de Madrid, esto es en la lógica además así lo dijeron, es en la lógica del plan por la libertad. ¿no? La palabra libertad. Bueno, el plan literalmente se llama la libertad, la pluralidad y la calidad. Entonces, me vale igual el colegio sin pantallas que el colegio que segrega por sexo. Todo esto es la libertad que ofrecemos, porque se puede, y me valdría igual cualquier otra aberración que se les pudiera ocurrir, porque total, que elijan los padres, ¿no? Y todo esto dentro de un marco de escuela pública, ¿no? Financiada con fondos públicos, porque luego cada uno haga en su vida privada, yo ahí no me meto. Ves que es una lógica un poco como para volverse locos, ¿no? Yo lanzo ahí otra idea para otro programa, el concepto de libertad del liberalismo, ¿vale? O sea, que eso sería otro programa propio, ¿vale? Yo quiero, antes de, no sé, si imagino que irnos o no sé, ¿no? Pero yo, una idea, porque el otro día lo hablaba con Noelia y lo pensábamos y decía, un poco, hablando del miedo, ¿no? La nueva tecnología y tal. Claro, nosotros hemos sido un poco la generación, yo lo llamo la generación de la inconsciencia. O sea, nosotros nos lanzamos a las redes sociales, a los móviles, porque nos pilló con la más absoluta candidez. Nunca pensamos que ahí pudiera haber cosas malas, que luego hemos ido descubriendo. Entonces, yo creo que también hay un miedo ahí que estamos proyectando,
pero que no tiene nada que ver con nuestro hijo o hija, porque, bueno, pues precisamente nosotros ya también conocemos esos riesgos, se han generalizado mucho más, es decir, esos riesgos están presentes en la sociedad. Entonces, un poco yo creo que también ahí, ¿no? Está esta idea de que proyectamos un miedo porque nosotros hemos sufrido, bueno, pues cosas fuertes, ¿no? Sin esperárnoslo con las tecnologías. Para ir cerrando ya el capítulo, añade algo, ¿quería decir algo, Carlos? Sí, el siguiente capítulo yo creo que también, o sea, tenemos dos más, el de la libertad, el de la libertad creo que es un temazo, pero muy vinculado a este, ¿qué pensarán de todo esto nuestros adolescentes y los jóvenes, ¿no? Porque claro, deben estar... A ellos no se les pregunta. Bueno, mejor que no les preguntemos porque nos van a sacar los colores. Imagínate que vives en una sociedad en la que todos los adultos, que por supuesto están, entre comillas, más adictos que tú a los móviles, se pasan el día diciéndote eres un adicto, cada vez atiendes peor, no prestas atención a nada, sacas peores notas, no puedo confiar en ti, te lo voy a prohibir porque no puedo confiar en ti. O sea, un constante chorreo de mensajes de desconfianza por parte de los adultos, incluidos, ¿no? El entorno los dos entornos donde más confianza debería haber, que es el familiar y el escolar, unos adultos que si nos mirásemos al espejo nos daríamos vergüenza por nuestras propias, ¿no? Hábitos y prácticas, diciéndoles constantemente a los adolescentes, muchos de ellos con una madurez que nos dan mil vueltas, ¿no? O con un sentido común sobre estos temas que nos dan mil vueltas, ¿no? Y adultos diciendo que le van a prohibir el móvil a un alumno de bachillerato que tiene 18 años, ¿no? Bueno, a ver, no sé, o que no sé, o sea, ¿qué pensarán? Yo creo que ahí hay un tema y el próximo no tenemos que hacerlo nosotros, tenemos que invitar no me parece nada mala idea, ¿eh? Escucha. No me parece nada mala idea. Al hilo de la cuestión esta de Carlos, solo un mensaje para nuestra audiencia, tío, o sea, que sea. Si estás todo el rato quejándote y hablando mal del alumnado, ahí no es. Este sería una síntesis, yo creo. No es verdad, porque además, mira, hoy lo ponía por Twitter. Y verá, me molesta mucho. No digo que uno no se pueda quejar puntualmente del alumnado. Hostia, yo me he quejado de mi alumnado, ¿vale? Puntualmente. Pero estos discursos en la línea de lo que decía Carlos, y hoy con la tecnología, y mañana es con el nivel, y mañana es con los valores, y todo el rato hablando mal del alumnado, de todo el alumnado, de manera generalizada, tío. O sea, me parece de una actitud tan poco educativa y una falta de respeto tan grande, cuando además es una cuestión generacional. Eso se ha dicho de nosotros, se dijo de nuestros padres, se dijo de nuestro abuelo. Siempre. Entonces, me parece una actitud. Entonces, ahí Yo para ir cerrando el programa, esto hace unos programas lo solté porque creo que es Sócrates que tiene un escrito ya antes de Cristo, 400 años creo que es, no recuerdo exactamente cuándo nació ahora Sócrates de memoria, pero que viene diciendo que los jóvenes de hoy son unos maleducados y son unos tal. Bueno, pues eso ha pasado toda la vida porque los que somos de mayor edad pues tendemos a mirar por encima del hombro al de abajo, al que está saliendo, pero que el de abajo lo va a hacer con el siguiente y con el siguiente. Y no es cierto que los que vienen después sean tan malos. Eso por un lado. Pero creo que con el tema de los móviles que hay mucho miedo porque por el ciberbullying, que al final es bullying, que ya lo había antes, que el que se metía con la gente antes sin el teléfono, que puede magnificar y puede ser peor el problema. Sí, pero no es un problema de móvil, es un problema educativo, de empatía y de saber comportarse con los demás, con y sin dispositivo. El dispositivo no es el que está generando el problema. Está generando nuestra falta de empatía con las personas y hacer cualquier cosa para que se sienta mal. Eso te acosa a ti por Twitter para decírtelo. Exactamente. Exactamente. Pero además, creo que tenemos una falta de valores en el sentido más puro de la palabra, de preocuparnos por los demás para que crezca y no crecer yo a costa de los demás, sino que tú creces y yo me alegro y yo también creceré contigo. Y eso no tiene que ver con tecnología. La tecnología está como el medio de comunicación, pero no es el causante. Y mientras no tengamos programas socioemocionales serios, construidos de abajo arriba, que tengan que ver con toda la etapa educativa y con los profesores, como primer ángulo que tiene que trabajarla, pues tendremos siempre este problema. No se trata de hacer protocolos antisuicidio. Eso es la parte final de cuando tenés el problema. Tener 20 niños
destrozados emocionalmente, sin que tengan ningún atisbo de contarte nada, porque he hecho contigo 2 horas a la semana en instituto, pues chico, sigues teniendo 20 niños con el corazón roto. Si quieren tirar por la ventana es cuando nos llevaremos la mano a la cabeza, pero que se tire por la ventana es un problema muy gordo, pero tener 20 niños de 14 años emocionalmente rotos es un problema muy gordo. Y no podemos esperar a que se tire por la ventana para que realmente nos llevemos las manos a la cabeza. Y mientras ese problema socioemocional de la educación no se vea como algo aledaño, bueno, lo socioemocional ya están estos con el buenismo, pues mientras eso se vea así, nos estaremos tocando una piedra angular de la educación. Eso es Y antes de que tema, acabe... Emociones. Sí, yo os recomiendo... Mirad, el primer episodio que grabamos fue con Lorea Martínez, que tenía un libro que se llama Heart, que es el aprendizaje socioemocional desde la práctica educativa, que trabaja en Estados Unidos y la verdad es que lo hace muy bien. Tiene el libro que yo me leí ya en su momento, está muy bien y creo que es una de las piedras angulares que no se está tocando nunca en educación. Nunca estructuralmente, me refiero. Y antes de que acabemos el programa, no se llamaba Óscar el abogado, se llama Víctor Salgado. Perdón, Víctor, que sé que escuchas el programa y me vas a dar la colleja semanal. Y os lo recomiendo que Víctor, que es una persona que sabe un montón sobre estas cosas en Internet y protección de datos. De hecho, asesora a muchas personas. Y con estos, señoras y señores recursillistas, tenemos que terminar. Espero que hayáis aguantado la hora y cuarto que hemos estado hablando sobre pandemias de prohibiciones y la que nos rondará Morena cuando empecemos otros temas. Como siempre, Carlos y Manolo, muchísimas gracias. La verdad es que aprendo muchísimo, me hacéis pensar mucho, más de lo que os podéis imaginar. Y os agradezco muchísimo que tengáis siempre una sonrisa y un sí para venir aquí. Gracias a ti. Muchas gracias, Manel. Muchas gracias, Manel. Y recursillistas, nos vemos en una semana con otro tema. Manolo y Carlos van a volver. Ya les gustaría a ellos zafarse, pero no puede ser todavía. Tienen un contrato de por vida aquí, o sea que no les queda más remedio. Hasta luego. Podcast patrocinado por Golden Mac Edu, Grupo Catwin, tu especialista en soluciones pedagógicas Apple para el sector educativo. Si estás interesado en saber cómo la tecnología amplía las posibilidades de enseñanza y aprendizaje de tu centro, visita nuestra web edu.goldenmac.es.